centrarnos en nuestras coincidencias y dejar de lado las diferencias. Son elecciones parlamentarias, elecciones que tienen que proclamar a la gente comprometida en la política y sobre todo comprometida con la nación, ¿no? La Argentina necesita muchísimo de la participación ciudadana de cada uno de nosotros, de las mejores expresiones que podamos tener en cuanto a la capacidad de generar proyectos, de generar cambios para el buen vivir de las personas, ¿no? ¿Cuál por ahí es el objetivo, la ideología, el proyecto que persigue el Frente Popular para la Liberación? Porque en algún momento también se lo relacionó mucho al kirchnerismo, después se habló mucho. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros somos una fuerza progresista, no somos dogmáticos, no somos ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. Yo creo que el mundo se encana por esa línea política, porque hay que tomar las coincidencias, como dije, ¿no? Y sacarse los personalismos. Además, porque hay que generar un recambio dirigencial que es importantísimo en el país y en la provincia. Es importante ponerse de pie y decir, bueno, a ver, hay muchos dirigentes que estuvieron muchos años manejando el país y la provincia. Son referentes, uno no quita y desdeña ninguna cosa en particular, sino dice, bueno, el recambio dirigencial en la democracia. No estamos de acuerdo con el proyecto nacional, es un proyecto neoliberal, ha consagrado la riqueza en pocas manos, ha descuidado muchísimo los derechos sociales ya adquiridos y digamos, controlados por nuestra ciudadanía. Yo le pregunto a cada ciudadano en la Argentina qué desearía tener. Y bueno, todos hablan de una muy buena seguridad social, buenos ingresos, buen salario, evitar la pobreza, combatir el hambre, combatir la corrupción. Bueno, justamente en base a esto que me decía, ustedes están trabajando en un plan de lucha contra el hambre y la pobreza. Sí, porque nosotros sabemos, como le dije, el reino de la desigualdad, por ejemplo, en la Argentina hay 114.000 personas que tienen digamos, en haberes y en rentas, en promedio $1 millón, ¿no? Y hay algunos de esos, que son 11 personas en la Argentina, que sobrepasan su renta en $1.000 millones. Y otros que tienen $30 millones, digamos, de renta personal, estoy hablando, ¿no? Si se cobraran los impuestos a las ganancias de esa gente que tiene esa capacidad de renta, de impuestos a ingresos brutos, ¿no? Y de bienes personales, como se debe, un 0.75% se podría distribuir y dirigir, redireccionar esos montos para paliar el hambre fundamentalmente. Por ejemplo, con el 1% que nosotros podamos direccionar desde el Estado hacia la población que está en áreas de impotencia, podríamos terminar con el hambre de la Argentina. Mire si no es importante. Entonces, los números se pueden modificar y creo que hay voluntad de la gente. Yo creo que es cuestión de ordenarnos. El ser desigual es falta de orden, de falta de capacidad de ordenar al Estado y de decir, el Estado es el principal en equilibrar las diferencias entre unos y otros. Salta, con recursos propios no puede mantenerse de pie. Necesita la coparticipación, incluso ya por la deuda, que tiene un impacto importante en la provincia. Parte de esa deuda está garantizada con la coparticipación, así que hay plata que no va a llegar a la provincia. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra matriz productiva, fíjese que la mitad de la población está, un poquito más de la mitad en servicios, no en producción, ¿no es cierto? Y la producción de Salta es primarizada, por legumbre, por tabaco, por azúcar, por minería, algo de litio, pero nada sustancial que nos pueda generar dividendos y riquezas para ser autónomos y realmente federales. Dependemos del poder central y de la buena o mala voluntad que tenga cualquiera de ellos para coparticiparnos como debe o no. Así que esto de la ley tributaria, por ejemplo, que puede existir un solo impuesto y que las provincias no puedan recaudar en forma autónoma a través de ingresos locales para sustentarse, puede empeorar más la situación de todo el país. Así que esa discusión se va a dar en el Congreso de la Nación. Otra discusión importante es el cambio jubilatorio. Fíjese que se está hablando de alargar las jubilaciones, de llevarla a mayor edad. Yo ya tengo 61, estoy cerca, estaba llegando al límite de edad y ya me van a alargar, me van a correr la cancha, ¿no? Pero lo que quiero decir es que
si la gente no se da cuenta que si alargamos la edad para jubilarnos, va a haber menos puestos de trabajo para los jóvenes, que generalmente la gente no se da cuenta y lo subestima. Ahí se deciden las leyes que hacen a la buena vida o al mal vivir de cada uno de los argentinos. Por ejemplo, tuvimos casos como la privatización de las jubilaciones, la privatización del subsuelo, la privatización de YPF, de cosas que podían ser generadoras de riqueza a nivel nacional y no depender de manos especulativas extranjeras. Bueno, eso después se revió, se cambió. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque privilegiaron intereses corporativos contra los intereses del pueblo argentino. Así que ahí está la cosa. El Plan Nacional de Salud, nosotros no estamos de acuerdo con este plan que esbozó Macri, que es la CUS, que es el Cobertura Universal de Salud, que está puesto por el Fondo Monetario Internacional. ¿No? En Salta hubo una discusión, como en todo el país, sobre el tema del sueldo de los docentes. Yo creo firmemente que el docente, para ser calificado, debe ganar muy bien. Digamos, uno tiene que tender a que el docente tenga ingresos muy superiores a la media, porque necesitan concentrarse en su tarea de enseñanza y de estudio y de preparación. Eso fue el secreto de Finlandia. El docente en Finlandia ocupa un lugar mucho más alto que un abogado, que un médico y demás. Es un docente calificado para brindar lo mejor, ¿no? No puede estar precarizado, flexibilizado, luchando en medio del comienzo de las clases por conseguir un sueldo digno a los docentes, porque eso va en contra de un programa de educación pleno. Siempre en los discursos de campaña, en los discursos políticos escuchamos que la educación es el principal eje a trabajar, después los docentes terminan siendo los más relegados a la hora de pagar los sueldos. Lamentablemente es así. Yo escucho muchos que prometen educación, salud y demás, y bueno, después se llega al gobierno y es un lugar donde se puede, digamos, sacar fondos para cubrir otras necesidades. Hay una ley de emergencia económica que yo la debería cambiar, esa ley, una ley de emergencia social y la ley alimentaria. Pero de todas maneras, yo creo que es fundamental que nosotros nos pongamos de acuerdo entre todos los salteños, porque yo le aseguro de que si nos ponemos de acuerdo, aún aumentando ligeramente nuestros impuestos a nivel local para facilitar... No, yo la esperanza que les doy, yo soy un médico, simplemente un médico militante, porque toda mi vida hice política. Para mí la elección es una coyuntura. Es muy importante la renovación y la participación ciudadana. No deje que los medios, sobre todo la banalización de la política en los medios, influyan sobre la decisión a quién votar y a quiénes votar, a qué proyecto de país tenemos que votar. Yo los llamo a todo el pueblo de Salta y al pueblo argentino a que se ocupen de la democracia. Es lo mejor que nos puede pasar.